La charla es, los que no conocen a Alesa es experta en terror, creadora de monstruos. Tiene un libro que se llama Nanas Macabras, que está muy bueno, es una colección de relatos. No se dejen llevar por la cubierta porque parece infantil, pero no es infantil. Lo digo antes de que ella se moleste. Se llama Nanas Macabras, entonces bueno, infantil no es, pero bueno, un fallo editorial ahí de comunicación. Y es experta en monstruos, pero hay algo que adoramos juntas, que son las casas embrujadas. Entonces, cuando llega la noche de los libros y dice que en la temática es casas, yo pensé en casas de miedo. Además, tenemos mucho en común en cuanto a terror, humor y demás. Entonces, justamente hace poco leímos a Grady Hendrix, que Grady Hendrix, el que no lo ha leído, escribe terror muy bueno, muy divertido, y su penúltimo libro, porque ya sacó otro, porque ese señor no entiendo cómo escribe tan rápido, se llama Cómo vender una casa encantada. Y entonces son dos hermanos que mueren los padres y heredan una casa que está embrujada. Entonces, bueno, es un poco chistoso porque realmente es muy difícil vender una casa que está embrujada. Cuando Grady Hendrix habla del libro, tiene una presentación magnífica que está en YouTube si quieren verla, en inglés evidentemente, pero está. Y también la hay mal grabada en español, porque él se esfuerza Porque mucho. O sea, él no habla español, correcto, pero se esfuerza para dar la charla. yo la vi en español, o sea, cuando él la dio, que hizo una presentación, hizo la presentación de su libro en español. Absurdo lo bien que habla español, iba con libreto, pero impresionante, o sea, lo dijo absolutamente todo y trajo datos reales de cómo disminuye el valor de una casa en Estados Unidos, si tiene un fantasma o no, si tiene una historia turbia o no, y creo que la casa en Estados Unidos que menos valor tiene es la de Amityville. Sí, es la más embrujada. Que está a un 50%, o sea, las casas quedan en una zona multimillonaria y la casa cuesta la mitad de precio porque es la casa de Amityville. Y no logran venderla, o ha tenido como 8 dueños y luego alguien la compra pero no la habita, sino que la tiene ahí como por el morbo de tener la casa de Amityville. Y cómo es muy difícil también mantener el secreto para vender la casa. Es decir, no le digas a esto, tal. Y creo que hay una ley en Estados Unidos o algo así que no hay en el resto del mundo, creo. O sea, esa ley es súper americana. Que si la casa tiene un fantasma, tienes el deber, antes de venderla, la obligación de decirlo al comprador. Si hay alguien ha muerto en esa casa, si tiene un fantasma, si está encantada y demás. Y lo cuenta Grady Hendrix en su presentación, no crean que yo soy súper... Pero bueno, para no copiarle a nuestro querido Grady Hendrix, que obviamente es más popular que yo por ahora, espero, ¿no? Compren Nanas Macabras. Vayan. Vamos a dejar aquí el enlace ya saben para que nuestros aquí amigos del YouTube. me da mucho gusto que ver a tanta gente en cosas de terror. ¿Por qué? Porque la literatura se nos considera como un género pequeño, como un género medio, ¿no? De entrada. Se está reivindicando. Se está reivindicando mucho, y a los escritores de terror realmente no nos importa. O sea, toda esta mala publicidad nos beneficia siempre, porque el terror, todo lo malo que se le venga, ayuda. Y todo lo bueno que se le venga, ayuda. Pero como ya saben, a mis charlas de terror a mí me gusta darles un plot twist. Si aprendemos de vampiros, yo lo saco de el murciélago no era Drácula, es esto por el este y así, ¿no? Y ahora, cuando me dijo que había que hablar de casas, yo me emocioné muchísimo, porque las casas lo son mucho para el ser humano realmente, no solo para el terror, para el ser humano. Las casas han estado entre nosotros desde hace 300,000 años, desde la época de las cavernas, y lo que los hace ser muy especiales es todo se clasifica por casas. Los monstruos siempre están encerrados en un huevo, en una casa, en un vientre, Nosotros venimos de una casa, que es un vientre materno, que es algo que a mí, los que saben, mi fobia es la maternidad y el embarazo. O sea, las mujeres embarazadas me dan fobia, perdón por decirlo, y no lo suelo revelar mucho porque suena horrible. Nosotros todo lo agrupamos por casas. Los signos zodiacales, creamos o no, están por casas. Los dioses están en casas. Cuando vas a la iglesia, que te dicen, ve al templo de Dios, ¿no? Los dioses griegos estaban en casas. Hades está en una casa que se llama inframundo. Cuando morimos, estamos en casas, llamado el cielo o el infierno, de acuerdo a cómo te portes. Y también en la tierra seguimos en casas, que son las maravillosas tumbas en los cementerios. Los cementerios también se podría decir que son casas colectivas,
O cuando no estamos enterrados, que nadie nos quiere o nadie nos reconoce, nos vamos a una bonita fosa común, que también pasa a ser. ¿Tú eres más de nicho o de...? ¿Cómo que de nicho? O sea, de nicho. Ah, de nicho de tumba. Ok. En realidad yo soy de incinerar. Soy un poco tema japo, que ahorita los cadáveres y todo y el espacio está con... A mí los cementerios me encantan, pero creo que también ya están muy sobrepoblados y el tema... Claro, o sea, ya somos muchos, Mira, ¿no? o sea, da risa, pero no da risa. Mi padre es huérfano, o sea, se quedó sin padres con 14 años, una cosa así. Y yo no sabía que esa vaina tiene un tiempo. Y lo llamaron como, Claro. mira, tus papás han pasado aquí 25 años, tienes que ir a venir. Mi papá blanco, tipo, que tengo que ir a ¿qué? Y tiene que haber alguien de cuerpo presente cuando o sea, si tú dices, tipo, mira, respirando. De cuerpo presente. esperemos que esté de cuerpo presente esto. Y por ejemplo, ahora que lo menciona y también si nos incineran, estamos en una casa, una urna, ¿no? Entonces nuestra vida pasa a ser casas. Como siempre me gusta decir aquí, siempre que a mí me gusta encontrar en el terror, yo hago el terror con humor, y todo el mundo me pregunta como terror con humor, y yo, porque no deja de ser terrorífico. O sea, el terror es un género bastante universal, igual que el amor. Siempre donde hay amor, hay terror. Y donde hay casas, hay una parte de nuestra historia. Y nuestra historia no siempre viene, o sea, yo sé que venían hoy a esperar que yo les hablara el típico Hollywood Tour Horror, así de, en esta se grabó American Horror Story. Pero les voy a hablar de unas casas más raras, que no son tan habladas, y de sobre todo algo que nos gusta mucho en las librerías, los libros. Y cómo las casas inspiran a los libros. Estoy hablando de bueno, ya que lo saqué, La maldición de Hill House, que es de una señorona maestra del terror que se llama Shirley Jackson, que si no la han leído, la está editando Páginas de Espuma ahorita, está en español, porque yo la empecé a leer en inglés muy niña, pero mucha gente, tanto en España como en Latinoamérica, no la leía porque no estaba editada al español. Pues buena noticia, ya está editada al español, la traducción no le hace justicia, pero está bastante bien. ¿Y por qué traje La maldición de Hill House? Porque antes de seguir con la charla y eso, me gustaría empezar con una visión, una página que, por cierto, la separé mal, porque pues yo soy así, ¿no? Una página, bueno, no me Que acuerdo. tenía muy preparada. Que tenía muy preparada, pero el chiste es que este libro me encanta, porque cuando hablamos de terror todo el mundo espera lo más obvio, ¿no? Lo abandonado, lo lúgubre, lo nocturno, por eso ahorita que decía, es que la noche en los libros ya no sucede en la noche. Para lo paranormal, lamento decirles, no hay horario, no hay edad, no hay tiempo. Y pues Hill House es una casa que cualquiera quisiera tener, que incluso enloquecen por tener. Bueno, debatible. Y que, bueno, si vieron la serie de Netflix, es una de mis series favoritas, está basada en el libro, no es el libro, de hecho... Se llama Hill House también. De hecho, no tiene mucho, o sea, tiene mucho que ver con el libro, pero... El mejor susto de la historia de la televisión lo tienes. Correcto, me encanta. correcto. De casi me hecho, muero. vean a Flanagan, se llama el tipo. Todo lo que hace Flanagan soy es un fan. sí. Soy Mira, fan. ahí tenemos una fan. Soy fan. Y, Se sintió en el Wizzing que ella de repente... y quería sacar a Hill House, ¿por qué? Porque Hill House la describen como una casa con un jardín, con un arroyo, con conejos. Una casa donde tú llegas y lo que más te da miedo son los cuidadores. ¿Pero por qué está esa gente ahí? O sea, ¿por qué este doctor quiere probar diciendo, una cosa que dice este libro que me gusta mucho es, ¿por qué la gente siempre justifica lo que no trata de explicarse? Porque al humano le encanta recibir respuestas inmediatas. Somos muy ansiosos, entonces suena algo y es la tubería. Suena esto, entonces Shirley Jackson juega mucho con esto. Quiero decirles que yo no he llorado con ningún libro en mi vida más que con este libro. Este libro, cada vez que la iba leyendo, me hacía llorar profundamente, porque sentía un apego asombroso, como alguien puede hablar maravillosamente y tan bellamente de algo tan terrorífico. Es lo que hace también, lo logra muy bien Mary Shelley, y lo logra también muy bien el señor Bram Stoker. Hablando de Bram Stoker, porque quiero ir en una línea para que no nos perdamos, porque cito a Drácula, porque aquí vienen las otras casas, los castillos. Entonces, los castillos que son tan importantes para el este y para el norte encierran misterios, encierran familias con grandes linajes, como lo hablamos ahorita, con gran estirpe. De hecho, Drácula se molestaba demasiado si tú te burlabas de su estirpe, porque era una estirpe de guerreros,
una estirpe de dragones, una estirpe de, no de empaladores, porque muchos creen que Vlad es Drácula y no hay que confundirlos. Hay que leerle el libro y hay que ir a visitar a Vlad, pues está muy bonito. ¿Por qué voy a esto? Porque Drácula es tan apegado a su casa, tan apegado a lo que es, tan apegado a su naturaleza de guerrero, de creador, de fortaleza, de yo soy esto y mantengo mi imperio y mantengo mi raza, que llevo tierra donde vaya. Y está comprobado que un vampiro no puede descansar a menos que tenga tierra donde está. Comprobado. Ese es otro tipo de casa. Ojito al... Otro tipo de casa. De hecho, yo siempre lo recomiendo. Yo que hago humor, me gusta mucho una serie que se llama What We Do in the Shadows, que está en HBO o en Disney Plus. ¡Qué maravilla, por favor! Hay un capítulo, Mira, otro fan ahí. hay un capítulo, de hecho, hay un capítulo donde se van a Las Vegas, creo, no sé a qué lugar de Estados Unidos, y no se llevan su tierra. Y entonces están buscando tierra desesperadamente porque están insomnes, están catalíticos, los vampiros están así como en torpor de... y entonces mandan a Guillermo por su tierra. Entonces ya tenemos otro tipo de casa, ¿no? Qué importantes son las casas desde el arraigo, desde nosotros. Nuestra casa no es nuestra casa hasta que le ponemos nuestras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú lo notas cuando te mudas de país. Por ejemplo, yo lo noté, ¿no? Que al final les voy a contar una historia que a mí me pasó. Me traje mi tierra mexicana porque si no, no podía descansar. Pero tenemos otro tipo de casa y luego nos vamos a este gran... ¿Por qué estoy mencionando también los objetos dentro de las casas? Como bien lo mencionaba el maestro. Yo no puedo escribir si no tengo mi cuaderno negro, yo no puedo escribir si no tengo viendo al jardín, yo no puedo... Porque les quiero recomendar otro libro que se ha puesto muy de moda por la gran edición que sacó en español, que es muy bonita. Se llama Hip House y este libro va de... escribe Edward Carey, no Edward Gorey. Edward Gorey es el que ilustra y trata humor. Edward Carey es este maravilloso libro que lo alzo para que lo vean. ¿Por qué menciono los objetos de las casas? Porque es importante también para lo sobrenatural los objetos. Los objetos que nos vinculan a los lugares. Y aquí en Hip House trata de una familia, no se los voy a spoilear para que lo compren, porque sé que no lo han leído, no han hecho su tarea, no lo mandé ni siquiera. Pero yo no voy a hacer spoiler como el maestro Osa. No, pero la premisa es buenísima. No, porque la premisa es buena. Trata de una familia y cada quien de esta familia es encargado de un objeto y tienen que defender este objeto incluso con su vida. Y pasa en una casa. Entonces ya tenemos dos grandes obras que Y funcionan. es una casa que está llena de cosas. Sí, llena de cosas. Entonces ya tenemos... Cualquier objeto. Puede ser... Tienes que descubrirlo. Pues. Tienes que descubrirlo porque es un spoiler. No, pero sí. No, sí, no lo regañen, el pobre niño. ¿Cómo se ve que es una charla de terror? Venimos aquí filosos. No, sí, cualquier Me objeto. cargan un botón y lo pierdo seguro. No, Bueno. Exacto, yo soy como Ajá. tú, me encargan esta aguja y yo, vaya, ¿no? Y entonces ya tenemos dos libros. Lo que quiero, Ese libro sería una tragedia, no una de terror. lo que quiero es qué gran palabra es la casa para lo sobrenatural. O sea, yo cuando vivía en Barcelona porque yo soy una loca que escribo en cementerios y voy a cosas y bla, bla, no por respetar el mito de, ay, soy dark, sí, escribo, todo el tiempo estoy infeliz, no, o sea, sí como, sí vivo, sí duermo, no, amo, ahí está mi novio, me gusta, lo bonito también, me gustan mujercitas, pero pasando a esto, porque dentro de lo más hermoso viene también lo más terrorífico, y el perder lo más hermoso nos asusta siempre, y la pérdida es lo que asusta. La pérdida, y de la pérdida nacen los habitantes de estas casas. Yo tengo miedo a perder a mi familia, tengo miedo a perder a mi amante, y de ahí nacen los queridos fantasmas. Yo siempre digo que el humano no se puede explicar todo y que sí hay fantasmas. ¿Por qué voy a los fantasmas con las casas? Porque esto sí lo traigo escrito. Shirley Jackson decía, la gente tiene que vivir y morir en alguna parte. Estos son las casas, por eso las hacen tan especiales. Una casa difícilmente pasará 80 años de pie sin ver morir a alguno de sus habitantes entre sus paredes. Esto me encanta porque cuando rentamos una casa, cuando tenemos un nuevo roomie, cuando bla, 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 incluso nosotros al morir, ¿qué pasará con esa casa, no? O sea, es una de las cosas que a mí me asustan. Ayer lo comentábamos Leslie y yo, ¿qué pasará con mi biblioteca si muero? ¿No? Una típica conversación de La traerá Rita. Claro, entonces por eso gente que habla del clima. por ejemplo también y vuelvo a Shirley, es que Shirley
Shirley tiene una escritura muy desde el sentimiento. Y todo el mundo a mí me dice, ¿por qué ves siempre el lado bueno del horror? Pues porque el terror a mí me ha dado muchas cosas buenas, lo dije en la charla pasada. Y, por ejemplo, las casas le dan buena o mala fama a la gente en los relatos. O sea, si las historias de las casas, por ejemplo... El terror te dio a mí. Sí, me dio a ti, me dio a la librería. No, pero las casas, ¿a qué voy con la buena fama y con la mala fama? Por ejemplo, en Hill House, no es spoiler, es casi las primeras páginas, hay una criada que se queda con la casa de la señora, pero porque la señora se la dio realmente y todo el pueblo señala a la señora, a la criada, porque es una oportunista, porque ¿cómo te fuiste a quedar con esa casa? Y el pueblo perdonó más a la hermana que hizo cosas atrás de la misma criada que se la cedieron. Entonces ahí voy. Las casas pueden darnos a nosotros nuestra identidad y nosotros no a las casas. Las casas respiran por sí solas. Todo el mundo, en México, por desgracia, sigue habiendo un país muy clasista. ¿Y por qué voy a esto? Porque tu casa te da un nombre, ¿no? Hay mucha gente que no te invita a su casa porque tiene miedo de que veas su casa. Hay gente que no te invita por placer. Entonces ahí ya estamos... en una cosa que es la casa, como decía bien el maestro, hay escritores que no salen de su casa porque están agobiados, ya no quieren, entonces la casa pasa a ser hermosamente una tragedia, pero también una hermosura, ¿no? Es que Entonces, yo no creo que haya un proceso más duro que abandonar una casa e irte a otra. O sea, no duro, hay unas casas que dices, menos mal que me voy porque no aguanto, pero es un momento de vida importante mudarse. Y además se está enseñando algo muy importante en el terror, pero en general, la casa, y lo hemos comentado también antes, la casa muchas veces puede ser una prisión, pero también es un refugio. Y ahí voy a la otra arma que usamos mucho en el terror, el deterioro. Pero el deterioro, ¿qué refleja siempre? El deterioro de quien vive en esa casa. Si tu casa está deteriorada, estás deteriorado. Siempre los psiquiatras te dicen, ¿cómo ves a alguien con depresión si sigue feliz? Porque entras a las casas y están completamente deterioradas, abandonadas, sucias, limpias. ¿Qué refleja de ti? ¿Qué habla por ti? Una casa. Entonces la casa en el terror es un reflejo de nosotros, más allá de, mira, está abandonada, mira, está bla, bla, bla. Es un reflejo de qué ha ocurrido en ese lugar. Y no lo podemos ver, pero sí podemos atestiguarlo por su deterioro. Las paredes hablan, las cortinas hablan. Ahora quiero remontarme, ya sé que es terror, pero el terror va de la mano mucho de la fantasía y de la ciencia ficción. Y a mí me gusta que de aquí se vayan bien servidos, porque servicio completo. Las casas, iba a decir un chiste muy naco mexicano, pero me voy a abstener. Iba a decir masaje con final feliz. Menos mal que te lo guardaste. Sí, es que yo soy esa gente, soy terrorífica porque soy esa gente que vota lo que sea, ¿no? A lo que voy, ya se volvió que iba a decir. Lo de la fantasía. Las casas en la literatura son muy importantes. Si no han leído a la señora Diana Wynne Jones, se la recomiendo. Ustedes conocen una película de estudio Ghibli que se llama Howl's Moving Castle. Pues Howl's Moving Castle, los libros los escribió una de las amas de la fantasía, dicho no por mí, sino por el maestro Neil Gaiman, que ahorita también vamos a hablar por él. En este Howl's Moving Castle, que ya lo vieron en Estudio Ghibli, ¿qué habla por ese libro? La casa. El castillo es ambulante, el castillo cambia. ¿Y cómo está Howl? Howl está totalmente derrotado porque quiere que acabe la guerra. Una guerra que tiene que ir a combatir con magia, pero cuando entra a su refugio es la casa. Y vemos cuando llega esta viejecita, esta niña hecha vieja, cómo se mueve, o sea, él ni se da cuenta que está ella. Le vale, ¿no? La ignora, pasa, bla, 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 pero de repente le mueve las pociones que están en su cuarto y los objetos y mueve el reloj de la casa y dice, ¿qué te pasa? Son mis cosas, tú respetas mi casa, o sea, tú estás de invitada. Entonces ahí es la fantasía y otra vez vuelve a ser, porque Howl, lo cito, porque Howl da un poco de miedo, o sea, el misterio siempre da miedo, no es un personaje que revele mucho, o sea, lo vamos conociendo a través de el estire y afloje, y luego... hace rato le comentaba yo a va a haber un poco de ciencia ficción, ¿por qué? Porque a mí uno de los monstruos con los que crecí era Alien, y Alien siempre busca para alimentarse un refugio, una casa, ¿no? La escena donde sale del vientre, para mí, es hasta hoy la escena que digo, me tiene cagada, vale. Y Alien lo veo después y digo, qué monstruo tan bonito, pero es una casa. Por ejemplo, uno de mis inspiradores por siempre es Guillermo del Toro y tiene una casa solo para guardar sus instrumentos. La pueden ver, luego hace unas exposiciones, no ha venido a Madrid,
pero en Guadalajara tiene una exposición de la casa de sus monstruos, se llama creo que Los monstruos de Guillermo del Toro, me puedo equivocar porque no tengo todos los nombres, tiene un Frankenstein de tamaño real, tiene las casas y él cuenta de la importancia de las casas, ¿no? De la Imagínate tú, fantasía. la persona que limpia eso. No. La casa de los Warren. Y cito a Neil Gaiman y quería llegar a esta parte del Howl's Moving Castle por Neil Gaiman. Neil Gaiman también tiene un libro donde la casa pasa a ser el protagonista. Y el libro del que estoy hablando es Coraline y la puerta secreta. Coraline y la puerta secreta es una niña que sus padres la tienen olvidada, pero no porque quieran, sino porque ahí entendemos que cuando eres niño no entiendes por qué los padres hacen las cosas, ¿no? Pero sí está un poco sola. Y entonces va encontrando puertas, bla, bla, y es cuando da con la puerta secreta. Y en esa puerta secreta que encuentra a los niños olvidados por la gran madre, ¿no? Y ahí empieza todo el terror a lo desconocido. También hay unas casas que muchos no las consideran casas, pero a mí sí me gusta y que jugaba mucho Cortázar con la idea, que son los laberintos. Los laberintos pasan a ser casas, porque de un laberinto no se puede salir y en un laberinto te puedes morir, y pobre el que te encuentre. Entonces ahí ya es otro tipo de casa. Entonces ahí ya llevamos la tierra, la casa abandonada. Ven por qué el terror oculta muchas casas, no solo la típica casa que sí está padre, del slasher, ¿no? Pero al final el terror es más que acuchillar a tu primo y más que quitarle todo. Aquí vamos a hablar de los hermanos que se pelean por los terrenos en México, no. Otra cosa que ayer hablaba con el profesor Oscar es, para los mexicanos, como bien lo decía y los latinos, no creo que seamos los únicos de las casas, porque en Europa hay mitos impresionantes y también en Asia. Ahorita yo les voy a hablar de, todo el mundo que me conoce bien sabe que Japón tiene que salir en mis charlas porque vivo, amo, respiro, sueño con Japón. Y su terror, que es el mejor. Pero para remontarnos a alguien más que pone muy bien la atmósfera y las casas, sobre todo de rancho, que en México, los que crecimos en México es que a las 12 de la noche, en esa casa que está abandonada, sale un ranchero y te pregunta la hora, y esa hora es de tu muerte. Es que en esa quesería, bla, bla, bla. ¿Quién interpreta muy bien esto? Juan Rulfo con su Pedro Páramo. Pedro Páramo es una obra maestra donde no solo es la casa, ahí van conviviendo todos los fantasmas, donde no sabe que el que te habla está muerto o no, donde no sabe cuánto tiempo y el año, los años que transcurren, la brujería que se da en esa casa, el misticismo, lo reflejan las cosas. Es un folclore donde pasa a ser la casa, lo que conecta la muerte con la vida. ¿Qué conecta la muerte con la vida de los mexicanos? Los altares, el Día de Muertos. ¿Y dónde ponemos los altares? En nuestras casas. Son pequeñas casas a los muertos donde les ponemos comida, donde les ponemos la fotografía, porque nos negamos a perder y construimos pequeñas casas. Los egipcios, ¿no? Enterraban a sus muertos con cosas. Esos ataúdes, esas cosas donde se sacan ahorita las momias, bla, bla, bla. O sea, hay cosas horribles de los egipcios, como que si tú eras una mujer muy atractiva, dejaban que tu cadáver se pudriera por semanas para evitar la necrofilia, porque se robaban los cadáveres para tener sexo, ¿no? Entonces, ahí metían el cadáver putrefacto y todo. Volvemos a las casas, lo opulente. Aunque moría, metían a todos los criados. Por supuesto. Y gracias a esas casas que ahora se abren, sabemos que Tutankamón tenía una historia de incesto maravillosa y muy perturbadora, ¿no? Porque ¿quién se quiere meter con su mamá? ¡Qué asco! Bueno, no, a lo mejor Edipo. Pero volvemos a otro tipo de casas, ¿no? Luego, las casas son tan poderosas en el terror, y no solo en el terror, en la literatura en general, que en la mayoría de libros de terror, que hay un libro que a mí me encanta y siempre digo que es una obra mágica del terror gótico, ahí empieza a ser el terror gótico, es una obra que se llama Otra vuelta de tuerca de Henry James, que si quieren también está La casa de Bly Manor, que es muy buena, otra adaptación de Flanagan. Es que ese tipo, que bueno, recomendadísimo, pues se da, ahí es pero donde... está mejor Hill House. Pero Bly Manor está... Pero a lo que iba es que el libro es una belleza. Porque tú quieres ver niños cabrones, lee Otra vuelta de tuerca. Tú quieres ver niños como son realmente los niños, porque muchas veces justificamos a los niños. No hay que justificarlos. Lo que lo hace ser niños y grandiosos es su naturaleza. ¿Cómo se llamó la adaptación primera en cine?
Los Inocentes. Poniendo el... Lo que refiero es que ahí la casa tiene un papel muy particular porque prácticamente los niños están encerrados, están siendo educados por fantasmas, están hablando, ahí lo sobrenatural pasa a ser más importante que lo natural o lo que creemos, pero para los niños es natural, porque toda su vida se está construyendo en esa casa, en esa mansión, en esa familia. Entonces ahí vemos que otra vez es importante las 4 paredes, porque esas 4 paredes reflejan nuestra estirpe, cosas que no conocemos, ahí sucedieron. O sea, yo me acuerdo que cuando era niña, yo le preguntaba a mi papá, si veo la pared, ¿puedo reconocer qué hiciste con mi mamá antes de que yo naciera? Mi papá como médica loca, ¿no? Pero, y por eso me volví escritora. Pero a lo que me refiero es que sí, o sea, un niño lo toma tan literal, pero es verdad, las paredes hablan, o sea, la expresión de cállate, porque las paredes pueden hablar, es verdad. ¿Y con qué iba con estas casas realmente malas? Porque en Hill House, en otra vuelta de Ecuador y todas las casas son las que te llevan a morir. El papel pintado amarillo. El papel pintado de amarillo, que en realidad la historia de la escritora fue tristísima. Es una escritora que es impecable, que es grande. Es un relato que se llama El tapiz o papel amarillo. En México se llamaba El tapiz amarillo. Papel amarillo, bueno. Pero la escritora es grande porque tuvo una depresión postparto. Y en esa depresión postparto escribió ese relato. Y el deterioro del papel y de su casa iban reflejando cómo era una mujer prácticamente olvidada por un marido. Hay un relato de una mexicana que ahorita está siendo muy mainstream, pero murió con muy poco reconocimiento. O sea, solo la reconocíamos en México, pero se conocía muy poco de su literatura en el resto del mundo, que es Amparo Dávila. Hay un relato que también se llama El huésped. Horrible. Que es cómo alguien puede entrar a tu casa y cuando a ti te llevan a alguien no querido a tu casa, lo puedes pasar realmente mal. Cuando lo desconocido entra a tu templo, es el verdadero terror. Entonces les recomiendo mucho también ese relato, se llama El huésped, es una muy buena escritora y también refleja mucho de lo que la mujer mexicana no podía hablar en esa época, es decir, el maltrato, la maternidad forzada, las enfermedades venéreas. De hecho, hay muchos que dicen que El huésped es una interpretación de las enfermedades que traía un marido que se iba a no sé dónde, que nadie sabía cómo llegaba y quería que su esposa le cumpliera, ¿no? Entonces, cuando entra a tu casa el terror de lo conocido, que es que la misma familia te haga daño, pero también tienes lo desconocido, que es algo que es el huésped, ahí es una casa donde realmente surge el terror. O sea, a mí luego me dicen, ¿por qué escribes monstruos? Bla, bla, porque para mí los monstruos son la real interpretación de lo que puedes sentir. Lo pasas y lo haces tangible, y no por eso pierde el miedo. O sea, no porque veas una pared deteriorándose. Por ejemplo, en el Levítico, que también lo cita nuestra querida Shirley, es que nuestra querida Shirley es puta ama. Después de Mary Shelley o viceversa. O sea, viceversa me refiero que son igual de buenas, porque Mary Shelley fue primero, claro. Cita en Levítico. En Levítico, por ejemplo, estaban unas cosas que antiguamente se llamaban las casas de leprosos. Por ejemplo, que se pueden ver muy bien en la película Ben-Hur. Tú tenías lepra, entonces te ibas a la casa de los leprosos. Los psiquiátricos son casas. Los geriátricos son casas, los hospitales, o sea que ahí está una médica, se vuelven nuestras casas, ¿no? Porque la mayoría de niños, por ejemplo, Bram Stoker era un niño muy enfermo, que pasó mucho tiempo en cama, que pasó mucho tiempo en hospitales y que hizo escribir gracias a Dios o gracias a Drácula. Y se volvió su casa. O sea, la naturaleza del humano va decidiendo qué casa, qué contexto, qué cosa pasa. Yo creo que también se vuelve muy malévolo el hecho de que para ti tu casa es tu refugio, es donde estás a gusto, donde estás a salvo, y cuando eso se ve traspasado o tal, para ti se te pierden todos los esquemas. Yo me acuerdo, hay una película, que probablemente ya todo el mundo la ha visto, que se juega muy bien con eso, que a mí me parece aterradora, que es La Purga. No sé si la han visto, pero es en 24 horas... todos los crímenes y todos los delitos son completamente legales y puedes matar a tu vecino te puede matar, suena la campana y aquí no ha pasado nada, se recogen los cuerpos y ya. Y en la película, claro, tu casa, la gente empieza a ser como fuertes dentro de la casa, pero claro, te sientes vulnerable y todo el mundo tiene que estar ya a las 6 en su casa y cómo te blindas para que nadie entre en tu casa porque es tu zona segura y bueno, como es una película. Luego también, por ejemplo, en la antigüedad, hablo antigüedad cuando el slasher, es que yo ya estoy un poco vieja, ¿no? Se hizo popular que era
los 90 con Scream, ¿no? El slasher empezó así de, ay, hay que vernos en Halloween para ver el slasher. ¿Por qué cito el slasher? Porque el slasher al principio se puso muy de moda porque tú entras a la casa y hasta el mismo asesino te dice, tienes las puertas cerradas, tienes las ventanas cerradas, pues se te olvidó la del fondo, idiota, ¿no? Y la otra va y le abre. Era porque pegaba mucho el slasher, porque antes sin tanto estímulo, tú al decir, bueno, es que ese lugar está embrujado, ¿no? O sea, ibas y te gustaba ese reto porque de alguna forma sabías que lo paranormal no te tocaba, o sea, o no te podía tocar. Por eso hay como una contradicción en el cerebro humano de voy, me quedo. Porque si te dijeran, mira, ya hay un señor con un cuchillo, no vas, no haces este juego, ¿no? Pero lo que hace grandioso al terror es que sí lo hay, pero vas y vas a ir. Por eso cuando todo el mundo me dice a mí, ay, es que el terror yo le grito, comentario de Oscar, al negro y el latino, que somos los que morimos primero, perdón, pero es verdad. Entonces, como yo siempre le digo a mi novio, si hacemos una película de terror, yo me voy a morir primero porque soy latina, ¿no? Y el director va a ser British. Y me encanta el British, ¿no? Y amo a los británicos porque otra cosa, ahí voy al terror británico, los británicos, queridos británicos, que respetan tanto el terror y los amo tanto porque son de los que más conservan su literatura. Y más conservan su literatura, como bien lo dijo el maestro, con los recorridos, con las casas, con los burdeles. Es donde te dicen, los burdeles pueden contarnos mejor la historia de un Jack el Destripador, porque el burdel lo vimos en Poor Things, en la película que fue muy famosa ahorita. El burdel pasa a ser una casa. Hay muchas personas que no tienen hogar y en la antigüedad eran las tabernas, los burdeles, los prostíbulos, todo. Mucho Entonces, más divertido que la iglesia. Claro, aunque suene... Porque incluso... Sin embargo, en la iglesia te acogías a sagrado. Luego tenemos... Era lo que iba a citar, ese gran personaje Quasimodo que todo el mundo me dice, ¿por qué no? Porque Víctor Hugo realmente hace historias de terror, de soledad. O sea, Quasimodo es una verdadera historia de terror. Sí. Y lo que me parece magnífico de Quasimodo es su relación con Notre Dame, con todo lo que es un París lleno de gárgolas, de demonios, que eso nos lleva también a la Inglaterra. Si ustedes se dan cuenta... Y tienen oportunidad de ir a Inglaterra con tiempo, o sea, y si ya la conocen, porque ahorita no los voy a mandar así de que su trip turístico sea como el pobre de mi novio, de cementerios y viendo hacia arriba si te encuentras una gárgola y siguiendo la ruta. Pero hay muchos demonios en iglesias y hay muchos demonios en cosas, porque también nos habla de cómo a través del mal, el bien quería controlar a la gente. Y eso es en casas. ¿Por qué quieres que tu comunidad llegue a una casa? Ahorita yo estoy viendo un anime que está llevado a live action, que se llama Live Action, que se llama Parasite, que son espíritus, estoy muy condicionada, parásitos, que viajan a la Tierra y absorben los cerebros de las personas. Pero no es spoiler, una chica puede programar el parásito para que funcione a cierta hora y todo, ¿no? Pero en el anime es un chico que habla con su mano y el espíritu vive acá. ¿Por qué cito a estos? Porque en la nueva serie los parásitos son como una congregación de cristianos. Literal, se recurren en una iglesia. Perfecto. Se recurren en una iglesia. Pepe conectó. Entonces, ¿por qué quieres tener tú un grupo? Porque un grupo... es más fácil contenerlo en 4 paredes. Es más fácil, porque si tú vas allá afuera, yo puedo ir a donde sea. Las historias de terror más trágicas son de encierros, son de olvido. Hay una película que no me llega ahorita de un señor en un sótano que todo el tiempo estuvo encerrado ahí y creo que procreaba con sus hijas y luego las hacía tener más niños. No sé cómo se llama la película, cuando la vea se las paso, es realmente perturbadora, pero es una casa. También hay una película que se llama Fresh en Disney Plus, si la quieren ver. Yo cuando vi esa película, miren que a mí nada me da asco. Le hablé a mi novio y le dije, por favor, ¿qué estoy viendo? Era de un caníbal, no se las estoy spoilando, que comercia carne, o sea, rapta mujeres y comercia carne. Horrible. Y él tiene una casa y en esa casa tiene nichos con sus posesiones. Y tiene la carne con la foto, con las bragas de quien pertenece esa carne. Ahí volvemos a otra casa. Entonces, siempre el contener en el terror se vuelve importante. Porque si tú tienes ese tipo de carnicero, lo tienes en delicatessen. Sí. Entonces, el tener esto contenido es, te tengo en mis manos. O sea, sigue habiendo recorridos. Por ejemplo, ya iba a decir Freddie Mercury, qué estúpida. Freddy Krueger, que era menos artístico. Pero se aparecía en sueños.
embrujó toda una calle, la calle de Elm Street, y la gente sigue yendo voy a Elm Street por la historia de Freddy Krueger. Freddy Krueger, ¿cómo pasa a ser Freddy Krueger? Pues nace de una monja que la violaron en un manicomio. Entonces y la monja la violan porque la encierran con los locos. O sea, ahí hay otra historia de encierro, para que vean que no todo el terror necesariamente tiene que ser que yo amo a los fantasmas y son los que inspiran esas cosas, pero para que vean cómo el terror la forma de la casa transmuta en el horror. El Resplandor. El Resplandor es un hotel, los hoteles, los hostales. Los hoteles son horrorosos. Los hostales, o sea, todas estas casas de Manderley. ¿De quién estará aquí? Me acuerdo que cuando yo era niña, para los noventeros seguro lo recuerdan, había un reality show en MTV que tú ibas a explorar la casa de 3, ¿no? Que podían ser tus novios. Y luz ultravioleta y bla, bla, bla. Yo decía, pero qué miedo, ¿quién durmió en esta cama? ¿Qué es lo que tiene aquí? Bla. Y todo el mundo pensando en la persona, este está guapo y todo. Y yo nada más pensando, qué asco de casa. Qué asco de habitaciones. Qué asco. Este es el verdadero horror. La mancha ultravioleta de aquí. Entonces ven cómo el terror necesariamente no tiene que ir siempre en el cliché. Y por supuesto, porque no los puedo dejar de citar, porque gracias a ellos la gente como yo está aquí. Le agradezco muchísimo a alguien que compartió mi infancia conmigo y que en el 2017 compartió 30 años de hacer terror. Yo tengo 34, estoy muy vieja. Es el maestro del maestro para mí, Junjito. Que si no lo han leído, les recomiendo que se den una sumergida. Es un japonés. Ni una charla sin Junjito. Es un japonés. Una charla. Ni una. Si quieren regresar, hashtag, pónganlo en internet, ni una charla sin Junjito. Espero, taguenme para que me conozca Junjito y sepa mi existencia. Bueno. Está vivo, Junji. Está vivo, Junjito. Vivito y coleando. De hecho, acaba de cumplir 30 años su terror. ¿Y por qué cito a Junjito? Porque en este magnífico libro que se llama Ciudades y Mansiones Encantadas tiene 2 relatos que para mí me volaron la puta cabeza. Cuando lo leí dije, esto es el terror que estoy buscando. Basta de películas horrendas, estoy hablando de ti, Halloween. Basta de terror mal hecho. Esta es la originalidad andante. Es maravillosa, pero para reírse, esto es una obra de arte. Nada más para darles un saborcito para que vayan y lo adquieran en sus librerías favoritas. No es promoción porque el señor no sabe que existe. Váyanlo y adquiéranlo. Hay un relato aquí para abrir boca. Es el primero, no les estoy spoilando este gran libro. Donde de pronto alguien se queda sin trabajo y va y pide empleo en la casa de un rico. Ve una mansión taponada por ventanas, ladrillos, no se ve nada de la mansión. Llega y ve un hombre deteriorado de edad, pero con mucho dinero. ¿Cuál va a ser mi trabajo en esta casa? No, ahorita vas a ver, es que mi hijo está enfermo. Se tropieza con algo, se hiere, no les estoy contando todo, Oiga, señor, cúrese esa herida, bla. No puedo porque el dolor de mi hijo. Entonces todo el mundo está al pendiente del hijo. Cuando va a ver el hijo está tirado, prácticamente inservible, en la cama con la mamá llorando. Mi hijo, bla, bla. ¿Dónde te duele? Y lo extraño es que el niño dice, habitación 2, sala rosa, candelabro tal. ¿Te sobo aquí? Sí. Y ves que hay diferentes empleados en la casa por un pinganillo trabajando. ¿Dónde te duele? Escalera número 3, pared, bla, bla, bla. Y van y soban la escalera número 3 y todo, pero al mismo tiempo se están pudriendo ellos. El dolor del niño era la casa. Pero ese no es el final. El final, ahí se los dejo. Y hay otro relato. Para que quieran. Claro, porque no hay que hacer spoilers, porque si no salgo de aquí muerta de la red. Como si 30 años. Pregúntense por qué no lo conocían. Mediten hoy. En lugar de estar siguiendo a Dulceida, sigan a Junjito, amigos. Y bueno, hay otro relato que me fascina y encanta, que lo pueden ver. Para quien no le gusta leer, que lo dudo, porque está en una librería, ¿no? A menos que los que fueron arrastrados. Perdón, novio. Hay gente arrastrada. Bueno, para los que fueron arrastrados, no nos vamos a engañar, como mi mano derecha, diseñadora en jefe, y gustan más de la televisión, porque tampoco es pecado, los videojuegos cuentan historias. Yo cuando me dicen, es que no le juego un videojuego, muy bien, los videojuegos son pedazos de storytelling, las series son pedazos de storytelling, todo. A mí me pasaba mi hermano jugaba uno que tenías que robar coches
Grand Theft Auto. Yo estaba en la historia. Claro, este señor tiene cuentos macabros de Junjito en Netflix. Cuentos macabros de Junjito en Netflix. Y tiene también para los que tienen, son unos fans, unos otakus, porque ahorita otaku está de moda. No. Otaku como yo, que te golpean en el recreo por ser otaku, así como yo. Y por ser tétrica y por estar ahí leyendo tus cosas. Y Drácula en lugar de jugar con los niños, pálida. Y los demás bronceados, así como yo, que te golpeaban por esto. Esos son los otakus de corazón. No, pero a ver, no es normal en un niño. Un niño noventero, un niño Sailor Moon que tiene Crunchyroll. Bueno, pues para el niño Sailor Moon que tiene Crunchyroll como yo. No puede. También hay en Crunchyroll otros cuentos, porque la primera obra de este señor se llama Tomie. ¿Qué es Crunchyroll? Es una plataforma, pero todo es manga. Solo es anime. Como un Netflix de... Mangas leído como un anime. Me sentí súper boomer de repente. Y entonces Crunchyroll, ahí la continuación de estos cuentos. Viene Tomie y todo, y viene una historia que viene en este libro que para que lo compren, ahí les va. Prólogo nada más, porque no lo voy a decir. Ya nos traumaste con el niño se van a casa, morir. Pero ok. Alguien va manejando, vacaciones, con su novia, todo bien. Atropelló a alguien. ¿No? Típico cuando te vas de vacaciones. Casual, sé lo que hicieron el verano pasado o no. Y entonces ya estás así, atropellas a alguien y entonces para que no se te arruine tu vacación, vamos a meter el cadáver al coche, ¿no? Vamos a la ciudad, y de repente toda la ciudad sabe de la muerte de esta sin que lo haya visto. ¿Por qué? Porque no pueden sacar a los muertos de donde mueren porque ahí mismo crece la tumba. Entonces la tumba te delata. Entonces, si los viejos mueren en el hospital, rápidamente los tienen que sacar para que por lo menos la tumba crezca en el cemento, que crezca en la tierra y que puedan pertenecer. ¿Pero crece una tumba? ¿Han visto las tumbas japonesas? Los japoneses incineran mucho, son como unas barras. Entonces, donde mueres, echas raíz. Qué mejor explicación, ¿no? Y bueno, ese solo es el principio de estos relatos. Por eso les digo que yo vivo por este hombre. Y no es mentira. Ahí está Harry Potter le digo Harry Potter a mi novio, perdón. Harry Potter Mediterráneo. Ahí está Harry Potter Mediterráneo que no me va a dejar mentir. Compro todas las ediciones de Junjito, todo lo que sale de Junjito, y es lo único que llega por correo a mi casa. Junjito. Me compré libros en japonés de Junjito. ¿Sé hablar japonés? No. ¿Alguien los va a leer? ¿Hace falta? Pues no. Me compré unos sobres de... Pero porque este es terror, señores, de calidad. Y bueno, para recomendarles al que no le guste tanto, es que hardcore, es hardcore. Esto es muy hardcore para mí, Alessandra, ¿no? Pues hay para todos los gustos, yo les dije. ¿Cuáles son los cementerios? Yo hablé de cementerios, ¿no? Ajá. Pues pueden ir al de París, que es Père Lachaise. Claro, es bello. Pueden ir al Cementerio Nacional de Arlington, que está en Virginia. Pueden ir al Mont Jerome de Dublín. Si van, me cuentan. Oye, ¿no puedes hacer un tour por el de la Almudena? Claro. Eso estaría muy bien y grabarlo. Porque aparte aquí está en mi lista. Está el de Almudena. Está... ¿Y por qué iba a los cementerios? Porque ya para cerrar, porque a lo mejor me estoy extendiendo mucho, en mi viaje por Rumanía, que fue hace unas semanas, y les presumo que viajé. Hay un cementerio que me encanta que se llama Zapanta. Y en este cementerio de Zapanta, ¿qué es lo peculiar? Pues es un pueblo, ¿no? Y tú llegas al pueblo y dices, ¿qué hay aquí? Nada, ¿no? Osos, tulipanes, ¿qué hay? Pues en ese cementerio empezó a haber ya iba a decir una depresión, porque tengo depresión, no, medícate, loca. Una tradición que el hombre del pueblo, por ejemplo, Pepe, que me aprendí su nombre gracias a ustedes. Pepe era un cotilla en vida, ¿no? Nadie soportaba del barrio a Pepe. Pues este señor, ¿qué le hacía? Su tumba. Y en la tumba le esculpía a Pepe con sus audífonos, con su sudadera gris, y le ponía... He ahí un Pepe que chismoso siempre estaba, bla. Y le ponía una de esas y se empezó a volver el cementerio más alegre del mundo. Murió este señor. Pepe. Y pasó la tradición. No, murió el señor que hacía las tumbas. Y pasó una tradición.
pasó la tradición y entonces tú ibas y decías, no, pues murió Alesa, ¿no? Pues el tipo la pendejita de Alesa que escribía terror porque estaba traumada, bla, bla, obviamente con Junjito, que nunca la conoció, bla, bla. O sí, por favor, taguenme en algo para que me conozca. Entonces me esculpían la tumba y entonces ya era una bonita casa adornada, ¿no? Y las pintaban de color azul porque el azul en Rumanía, en las tumbas, no son tan grises como aquí. Bueno, sí, en los cementerios normales sí, pero en este cementerio no, son azules. Porque se cree que los tejados de las casas y las tumbas en azul te acercan al cielo. Entonces el cielo otra vez vuelve a ser una casa, el infierno vuelve a ser una casa, porque como decía Hamlet, mis queridos amigos, el cielo y el infierno tienen muchas más cosas de las que podemos ver y explicar. Y ya para cerrar... Zapanta se llama. Zapanta. Y ya para cerrar, porque no los voy a dejar irse, mis relatos sobre casas de terror favoritos, ¿no? H.P. Lovecraft, el maestro de los maestros, el maestro del terror cosmogónico. Los sueños en la casa de la bruja. Tienen que leer Los sueños en la casa de la bruja. Es una antigua casa que se llama Mason, una bruja que desaparece misteriosamente antes de que la enjuicien en Salem. Tienen que leer a M.P. Shell. M.P. Shell tiene La maldición de los ruidos o La mansión de los ruidos. Mareante, intenso y es muy perturbador. Este es de los que me gustan a mí, el terror de calidad. Shell consigue provocar efectos físicos en el lector porque es muy gráfico. Si les gusta lo gráfico. Como O sea, gore. un día que no tengan ganas de cenar, leen a este. Mr. Jones, la habitación número 13, que también se han hecho muchas películas. Es, bueno, ya sabemos la historia. Un estudiante de historia va a una pensión. Y en esta pensión, ¿por qué no hay habitación número 13? ¿O sí? Léanlo en el siguiente capítulo. Joseph Sheridan Le Fanu, que se los dejé leer Me con encanta. el gran relato de... Para los Carmila. que vinieron al club. Carmila, muy bien. Solo la jefa hizo su tarea. ¿Qué pasó, Bueno, la auténtica historia de una casa encantada, así se llama. Entonces, ¿qué es lo de? Pues la auténtica casa de una casa encantada, ¿no? En el título no se lo pensó mucho. Sí. Y Edward Bullier-Lytton tiene un pedazo de relato magnífico, que es una mezcla entre ciencia ficción y terror, que se les van a caer los calzones porque adivinen qué, tiene principios de filosofía oculta. Ahí se los dejo, porque está padre que haya una casa, está padre que esté abandonada, está padre que esté ahí, pero ¿qué pasa si toda una casa es un cerebro y lo controla? Que puede funcionar como un cerebro gigante. Inteligencia artificial. Pero hace añales, Y por supuesto nuestro... ¿Qué no has dicho el título? Sí, lo dije, La casa y el cerebro. Ah, no, perdón. Rec. Exacto. Rec, otro gran clásico del terror, Ajá. Rec. Entonces, Rec creo yo. Y Ponle la voz de La casa y el cerebro. Y nuestro consentido, Cuervo, nuestro alcoholic consentido, Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe tiene un relato que también ya se los mandé en un club, que se llama La maravillosa casa Usher, que otra vez el señor de Netflix nos ha hecho una maravillosa adaptación. Que es una Quieren recopilación. Quieren ver de todos los relatos. Quieren ver un deterioro con sus habitantes, un caso ahí rarísimo de estas familias que no eran tan trigo limpio porque tenían una atracción rara, shalala. Y la casa, pues lean La caída de la casa Usher. Y también hay otra serie que se llama Jerusalem's Lot, basada en ese relato. Perdón, el relato se llama Jerusalem's Lot, es de nuestro querido Stephen King, que a todo mundo, ese señor como vende, quiero su dinero. Jerusalem's Lot, que está basada, y la serie se llama Chapelwaite. Es una casa otra vez. Sí. ¿Por qué llega a esta casa este señor? ¿Por qué esa casa está en ese pueblo? ¿Por qué esa casa tiene atrás un cementerio? ¿Y por qué ese cementerio no tiene cadáveres? ¿Serán vampiros? ¿O serán fantasmas? Vean la serie. No me está pagando HBO, ¿por qué me lo pagan? O Netflix o algo así. Y bueno, ya se fueron cargados de cementerios, cargados de tierra, cargados de vampiros. Y solo para cerrar, quiero agradecerles que estén aquí, de verdad, para los escritores de terror.
es un lujo y un agasajo ver llenas las charlas. No me quería ir también sin recomendarles a unas maestras que vienen tanto de Latinoamérica que han sido muy inspiradoras, que es la querida Mariana Enríquez, que no necesita presentación. Mariana Enríquez tiene una casa que es de las casas más turbias que yo he leído. La que estaba, la del vecino. Mariana Enríquez tiene un libro que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, que las casas es un libro que se puede leer muy fácil, es un libro corto, pero es un libro que no deja indiferente a nadie. Tiene un relato que literal va de, miren, la casa encantada, ¿qué sucederá en esa casa encantada? ¿Y por qué una niñita que no tiene brazo podrá hacer algo? Tiene una casa inmensamente terrorífica. Entonces Mariana Enríquez también es una buena lección si quieren leer algo, relatos de terror. Cito también a nuestra querida maestra y a la Ampuero. que nos unió, María Fernanda Ampuero, que hace un terror demasiado visceral. Su último libro se llama Visceral, su último libro, porque literal no puede ser más contextual, y a quien le gusta el feminismo en el miedo se la recomiendo ampliamente. Está Mónica Ojeda con sus relatos andinos, que habla de toda esa región de Latinoamérica de los Andes, del sur. Está Alessandra Grajeda con el mejor libro que se ha escrito siempre, que tiene monstruos, Y el viernes 26 que tiene monstruos, cerramos con eso. que tiene todo, que tiene nanas, y que si me quieren ir a ver y apoyar y saber de qué va el libro y saber cómo hago mi humor y mis relatos, los invito a mi casa. ¿Qué se creyeron? Claro que no, mi casa está embrujada y no puedo entrar. No, no es cierto. Los invito a Los Pequeños Seres el 26 de este mes, el próximo viernes a las 19 horas. Son bienvenidos. Y agradezco siempre a por charlar conmigo de estas cosas sobrenaturales, y sobre todo que me dejen hablar de lo que más me apasiona en la vida, que son el terror. Cuenta de qué vas a hablar el viernes que vienen Los Pequeños Seres. Pues el viernes voy a hablar, mi charla se llama Los monstruos que llevamos dentro. Quiero darles un resumen, pero como no les gustan los spoilers, yo miren al público lo que pida. Y no sé, no. Voy a hablar de Nanas Macabras, que es mi libro, que para vendérselos como terror de calidad. Así como el objetivo de la charla. Como el terror de calidad de mi maestro. Tengo un vampiro adicto a la cirugía plástica. Tengo un diablo que se invoca con el olor de una pizza de queso. Tengo una mujer que se roba un cadáver para hacer su té con la sangre de su amante. Tengo unas brujas que hacen amarres de amor muy peculiares. Tengo también un hombre lobo que es alérgico a las madres que cantan canciones de cuna. Tengo también a unos gemelos Crimson que los condenaron por ser pelirrojos y porque su mamá gemía al follar. Tengo también, hay variadito por si les gusta la portada. Y hay unas nanas. Se lo pueden leer a sus críos porque está clasificado como young adult. La portada parece un cuento, pero si se lo leen a los niños, que yo sí soy pro, porque a mí mi papá me leía Drácula con 8 años y así crecí, entonces ustedes deciden, pues nada más omitir ahí el lenguaje soez y pues para adelante. Y tiene un humor negro que nos caracteriza mucho a los mexicanos, un juego con la muerte constante. Entonces, una vez más les agradezco que vengan a la Reread, que es la librería más fantástica de Madrid, igual con su jefa, con Oscar, con Pablo, y que sigan leyendo lo que sea, no importa si es terror, no importa si nada. Y pues, no sé, gracias por ayudarme a hacer lo que Gracias amo. por venir a todos y por estar.